De hecho, me siento algo extraño. Normalmente es el servicio de la tarde que tenemos mayor asistencia, pero el día de hoy ha sido invertido. Tuvimos una excelente asistencia esta mañana y esta tarde somos menos. Me siento algo extraño. Okay. Muy bien, vamos a empezar con una serie completamente nueva el día de hoy. Lo mencioné hace unos momentos. Esta es la primera vez que voy a repetir una serie. Jamás he repetido una serie en los ya 13 años que tengo como pastor de esta iglesia. Nunca había repetido un libro. Esa es la primera vez que lo voy a hacer y se me hizo natural hacerlo porque en el instituto estoy enseñando esta materia este año con Josafat y el hermano Víctor, que no lo había estudiado, lo está estudiando también, que viene siendo el libro de Daniel. Este fue, me parece, hace 13 años el primer o segunda serie que estudiamos cuando comenzamos la congregación allá en el terreno. Fue un tiempo muy bonito para nosotros en aquella ocasión y creo que fue, sé que fue realmente una bendición para los hermanos en aquella época estudiar este libro. De hecho, algunos de los hermanos me recordaron hace poco, deberíamos de volver a estudiarlo. Yo fui bendecido y recuerdo haber aprendido mucho y queremos volverlo a ver. Entonces espero que en esta ocasión también sea de bendición para ustedes que no han escuchado la serie del libro de Daniel. Nos vamos a tardar un buen rato para ver la serie. Entonces, espero que puedan estar ustedes aquí, que sea un recordatorio para aquellos que ya lo habían escuchado y para los que no lo han escuchado, que aprendan. El día de hoy vamos a tomar, va a ser completamente introductorio. Vamos a ver versículos, pero no lo vamos a ver de forma expositiva, es decir, no nos vamos a ir con versículo 1, versículo 2, versículo 3. Leímos los primeros 4 versículos como introductorios, pero vamos a regresar a retomarlos la próxima semana y verlos ya de forma exegética, versículo por versículo. Entonces, hoy es completamente introductorio, por lo tanto no es un mensaje como normalmente haríamos aquí en la iglesia. Una pregunta, hermano Víctor, ¿sí están funcionando estos? ¿Puedes poner imágenes? No importa. Ok, sí puedes poner imágenes. Muy bien, entonces vamos a poner algunas imágenes para que vayan viendo. Ahora, estas imágenes las vamos a volver a ver conforme avancemos en el libro. De hecho, podemos ver muchas imágenes a través de este libro de Daniel. Entonces es muy visual, podemos verlo. Puede ser muy visual. La bestia del capítulo 7, la multimetálica del capítulo 2, el árbol del capítulo 4. ¿Ok? Muy bien. Con esos 3 tengo. Ok, muy bien. Vamos a empezar con una oración, hermanos. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar aquí nuevamente en su casa de oración aprendiendo acerca de su bendita palabra. Le pido, Señor, que esta nueva serie de Daniel sea realmente de bendición para los hermanos, que inviten a otros, que aprendan acerca de estas cuestiones escatológicas, porque entendemos que no podemos aprender o conocer el libro de Apocalipsis sin el libro de Daniel. Es imperativo comprender el libro de Daniel para que nosotros podamos avanzar en el estudio escatológico de tu palabra. Por lo tanto, Daniel son las bases de todo lo que es de cuestiones escatológicas o cuestiones futuras. Le pedimos, Señor, que podamos comprenderlos, que sea su Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe a lo largo de los próximos meses o año, no sé, que nos tome para estudiar este hermoso libro. Le damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, nuevamente esto no es exegético expositivo, esto lo vamos a ver plenamente como introductorio el día de hoy. Primero, vamos a hablar del escritor, no digo autor, digo escritor. Sabemos que el autor es el Espíritu Santo, escritores fueron los hombres, el autor es divino. Entonces vamos a hablar un poco acerca del escritor. Este es el profeta Daniel, obviamente. Ahora, una cosa interesante, él no tenía el título de profeta como los demás profetas, como Ezequiel y como Jeremías y como Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Todos esos sí tenían el título como tal, Isaías no se diga, tenían el título como tal de profeta. Daniel no tiene el título de profeta. ¿Okay?
Ahora, nosotros entendemos que él es profeta porque él escribió profecía, ¿ok? Y nosotros lo llamamos profeta porque Jesucristo lo llamó profeta. Él no tenía ese título. El título de profeta se le fue dado por nuestro Señor Jesucristo porque escribió profecía. Pero el título de él fue más bien como consejero. Él fue consejero de los reyes, de los monarcas, bajo los reinados de ellos. Él fue consejero e incluso primer ministro, como lo fue José. Recuerden que José fue primer ministro en Egipto bajo el faraón, ¿okay? En el libro de Génesis. En el caso de Daniel, él fue consejero bajo Nabucodonosor en Babilonia y posteriormente primer ministro. Eran 3 primeros ministros de Darío. Entonces él fue uno de 3 primeros ministros de Darío y consejero del rey Nabucodonosor de Babilonia. Por lo tanto, él no llevaba el título de forma oficial como profeta, pero sabemos que lo fue, y nuevamente nuestro Señor Jesucristo lo identificó como profeta. Vamos a verlo en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo lo llama profeta y por eso lo tenemos como profeta, aunque no fue su título oficial. Mateo capítulo 24 y versículo 15 dice nuestro Señor Jesucristo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Obviamente también viene en Marcos capítulo 13, pero ese no lo vamos a leer. Entonces Jesucristo mismo lo llamó profeta, por lo tanto nosotros llamamos al escritor de este libro profeta, ¿okay? Aunque no fue su título oficial, sino que su título fue consejero bajo Nabucodonosor, primer ministro bajo Darío. Okay. El nombre de Daniel como tal, siempre es importante ver los nombres, y vamos a ver a lo largo del libro de Daniel otros nombres y sus definiciones. Pero el nombre de Daniel, para que usted sepa, significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Eso es lo que significa el nombre Daniel. Y aquí tenemos un hombre que es de aquí de casa, de la iglesia, que es Daniel Hernández. Entonces él tiene ese nombre. Dios es mi juez. Dios es mi juez. Sin lugar a dudas, Daniel fue el escritor de este libro. Vamos a verlo en Daniel capítulo 12. Ahora, es importante mencionar que él es el escritor. ¿Por qué? Porque hay algunos que no creen que haya sido Daniel. Pero vamos a verlo. Daniel capítulo 12 y versículo 4. Es claro que Daniel fue. Vamos a verlo. Daniel capítulo 12, versículo 4 dice: pero tú, Daniel, entonces a él se le está hablando, porque él es el que está recibiendo la palabra. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, quien le está dando la inspiración del libro, Dios mismo, le está diciendo a quien está escribiendo: tú, Daniel. Por lo tanto, entendemos que el escritor, sin lugar a dudas, es Daniel. ¿Okay? Pero sí hay muchas personas que no están de acuerdo con que él sea el escritor, y ahorita vamos a hablar de ese tema. Pero como ya lo mencioné, entendemos que aunque Daniel fue el escritor, él no fue el autor. Tenemos que comprender. Yo he escuchado a tantas personas que dicen: es que la Biblia es falsa, la Biblia fue escrita por hombres, fue de autoría de hombres. Y dices: no. Sí, en efecto fue escrita por hombres, pero no fue de autoría humana, sino de autoría divina. Otra vez, es el Espíritu Santo quien es el autor de los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, en efecto, fueron hombres quien la redactaron, quien la escribieron, pero fue un autor quien es el Espíritu Santo. Y una de las razones por las cuales comprendemos que Daniel, o una evidencia que entendemos que Daniel fue inspirado por Dios y no fue de autoría de Daniel, es precisamente en el capítulo 12. Veamos Daniel capítulo 12 y versículo 8. Daniel 12, 8 dice: y yo oí, mas no entendí,
Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? En otras palabras, Daniel estaba diciendo, yo oí lo que Dios quiso que yo escribiera, pero no entendí lo que Él quería que yo escribiera, pero yo lo escribí de todos modos, sin entenderlo. Normalmente cuando nosotros escribimos de nuestra autoría con comprensión. Cuando yo escribo sabiendo exactamente qué es lo que quiero decir y qué es lo que yo quiero poner en papel. Pero Daniel dice, yo oí y estuve escribiendo lo que se me dijo que escribiera porque obedecí. Pero yo no entendí o no tenía comprensión de lo que estaba leyendo y lo que yo estaba escribiendo. ¿Por qué? Porque el autor no era él. El autor era el Espíritu Santo. Continuamos. David fue un miembro de la familia real o de la familia monárquica. De hecho, nosotros lo leímos en los versículos que vimos del 1 al 4. Vamos a volverlos a leer rápidamente. ¿Dónde dice? Bueno, vamos a leerlo del 1 al 4. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de David, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo tierra de Sinar a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Muchas personas no ponen atención a eso. Piensan que Daniel fue pues un muchacho X de la tierra de Judá. Pero no. Este era un joven de sangre real. Daniel era de la monarquía, de la casa de los reyes, de los príncipes. Daniel no era cualquier jovencito, no era cualquier muchacho. Él estaba dentro de la realeza de Israel. Y como pudieron leer, esto es por parte de los príncipes de Judá del sur. ¿Okay? Recuerden que Israel como tal, como nación, hubo un momento en que Israel, como tal, toda la nación, fue dividida en dos secciones. Lo que era conocido como el reino del norte, conocido como Efraín, y el reino del sur, conocido como Judá. En el reino del norte se encontraban 10 tribus de las 12 tribus de Israel. 10. En el reino del sur se encontraban las otras dos, que eran las tribus de Benjamín y la tribu de Judá. Daniel como tal pertenecía a esta sección del sur del reino, el reino del sur. Ahora, el reino del norte ya había sido tomada cautiva muchos años antes que el reino del sur. ¿Okay? Por Asiria, tiene razón el hermano. Entonces, Asiria tomó cautivo todo el reino del norte, es decir, el reino de Efraín. El reino del norte fue llevado cautivo muchos años, décadas, creo que casi un siglo antes, no recuerdo las fechas exactas, pero fue tomada previo al reino del sur. El reino del sur fue tomado cautivo después porque el reino del sur se mantuvo fiel a Dios por más tiempo. Poco más de un siglo. Poco más de un siglo fue tomado el reino del norte. Posteriormente, el reino del sur se había mantenido fiel a Dios por más tiempo y Dios les permitió a ellos no ser cautivos aún. Pero eventualmente el reino del sur también cayó y con ellos obviamente se fue Daniel. Sabemos exactamente en qué año fue esto. Muchas personas dicen, es imposible que tú sepas en qué año, en las fechas exactas. En este caso sí sabemos la fecha exacta. La fecha en que Daniel y sus amigos fueron tomados como cautivos de Babilonia
fue en el año 605 antes de Cristo. 605 antes de Cristo. Y usted me puede preguntar, entonces, ¿cómo es posible que tú sabes la fecha exacta? Pues simplemente leamos Daniel 1:1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Con eso podemos saber en qué año. Históricamente, si ustedes buscan cuándo fue Joacim, rey de Israel, existe la evidencia histórica y arqueológica. Hay documentación. Por lo tanto, nosotros podemos saber cuándo es que el tercer año del reinado de Joacim fue. Es decir, el año 605 antes de Cristo. Ok, muy bien. Entonces Judá cae y... pensé que me hablaron. Ok, bien, continuamos. Daniel, ¿qué edad tenía Daniel cuando fue llevado cautivo? Pues Daniel tenía entre los 14 y los 17 años de edad aproximadamente. Entonces estamos hablando en sus años de adolescencia fue que Daniel fue llevado cautivo, sacado de Jerusalén, de la casa real, de la casa monárquica, de la casa de los príncipes y llevado como esclavo a Babilonia, como cautivo. Y él vivió una muy larga vida. Él profetizó y laboró durante todo el tiempo del imperio babilónico, durante todo el tiempo también, o gran parte del tiempo del imperio, no todo, pero gran parte del imperio medo y persa. ¿Okay? Para ser exactos, él laboró desde Nabucodonosor, el babilonio, hasta Ciro, el persa. Es decir, Ciro, el persa, esto también sabemos el año exacto. Él trabajó hasta el tercer año del rey Ciro. Obviamente sabemos la fecha exacta de eso. El tercer año del rey del Ciro fue el año 536 antes de Cristo. El año 536. Entonces él laboró y trabajó desde el 605 hasta el 536 antes de Cristo. Si nosotros a esos años le agregamos que él tenía 14 a 17 años cuando fue tomado cautivo, es decir que él murió aproximadamente entre los 83 y los 87 años de edad. Entre 83 y 87 años de edad tuvo Daniel cuando él murió en el tercer año del reinado de Ciro el persa. Con toda esa información, por lo tanto, comprendemos que el libro de Daniel fue escrito en el siglo VI antes de Cristo, ¿correcto? Sin embargo, como les mencioné, hay algunos que dicen no, es imposible. Daniel no fue el autor. Ellos dicen que el autor es anónimo, según ellos, aunque ya hemos visto evidencia en contra de ello. Y ellos, este grupo de personas, consideran que el libro de Daniel no solamente es anónimo, sino que el libro de Daniel, según ellos, fue escrito en el siglo II antes de Cristo, es decir, 400 años después de cuando realmente fue escrita. Estas personas creen que fue durante la época de Antíoco Epífanes, que vamos a estudiar acerca de Antíoco Epífanes en el capítulo, me parece que es 8. Sí, en el capítulo 8 vamos a estudiar acerca de Antíoco Epífanes en el libro de Daniel. Entonces muchas personas creen que Daniel escribió su libro, o que esta persona anónima escribió el libro en el siglo II durante el reinado de Antíoco Epífanes. Esto es totalmente falso. Pero una de las razones por las cuales ellos consideran eso es por cuestión a los idiomas. Nosotros sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego, muy bien. Y sabemos que el Antiguo Testamento se escribió en el idioma hebreo y arameo. Hebreo y arameo. Bueno, la mayoría del Antiguo Testamento está escrito en hebreo, salvo una pequeña sección. ¿Saben dónde cae esa sección? Daniel. El libro de Daniel. La sección que está escrita en arameo
se encuentra desde Daniel capítulo 2 versículo 4 hasta Daniel capítulo 7 versículo 28. Entonces estamos hablando capítulo 2, 3, 4, 5, 6 y 7, la mayoría del 7. Entonces estamos hablando 6 capítulos de la Biblia en el Antiguo Testamento están escritos en arameo. ¿Okay? Y no solamente esto, sino que también hay frases y porciones del libro de Daniel que están escritas en griego. ¿Okay? Entonces técnicamente tenemos hebreo, hablando del libro de Daniel, hebreo del capítulo 1 al capítulo 2, arameo del capítulo 2 al capítulo 7 y nuevamente hebreo del capítulo 8 al capítulo 12 con tintes de referencias en griego. ¿Okay? Por eso, por el asunto de los idiomas, muchos dicen, ya ves, entonces tuvo que haber sido posterior, tuvo que haber sido durante el tiempo de Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes fue uno de los descendientes de los grecos, entonces Grecia. Entonces a causa de eso dicen, ya ves, fue entonces por los idiomas, fue entonces que podemos saber que fue escrito en el siglo II y no en el siglo VI. Pero la verdad es que no están poniendo atención a esto tampoco. La razón por la cual hay frases y palabras que se encuentran en griego es porque, recuerden, el libro de Daniel está hablando del tiempo de los gentiles, específicamente de los imperios. Y como está hablando acerca de los imperios como tal, obviamente se atraviesa Grecia. Y los persas y los medos, también ellos, de hecho, contrataban a soldados para pelear para ellos y a mercenarios que eran griegos durante el tiempo medo-persa y ciertamente los de Grecia también bajo Alejandro Magno. Entonces es de esperarse que existan frases también en griego o palabras en griego dentro del libro de Daniel. No es decir que Daniel haya sido escrito en el siglo II, sino que por su mención de Medo, Persa y Grecia va naturalmente a existir estos idiomas también dentro de esta escritura de Daniel. Muy bien. División del libro. Vamos a ver cómo está dividido el libro. No hemos hablado de eso. El libro está dividido en 2 partes iguales. Son 12 capítulos en total. Es decir, que Daniel se divide del capítulo 1 al 6 y del capítulo 7 al 12. Estas son las 2 divisiones principales. Nuevamente, 2 divisiones principales del libro de Daniel. Capítulo 1 al 6, capítulo 7 al 12. Del 1 al 6, lo que nosotros... Ahora, entiendan, casi todo el libro es profético, ¿sí? Casi todo, la mayoría. No digo que todo, pero la gran mayoría del libro es profético. A pesar de eso, del 1 al 6, nosotros vemos lo que ocurrió en la vida de Daniel. ¿Okay? Entonces, la vida de Daniel y de sus 3 amigos. Porque recuerden que no fue nada más Daniel que fue tomado prisionero y llevado a la casa de Nabucodonosor. Fueron muchos de la casa de Israel que fueron llevados ante Nabucodonosor. Híjole, ¿cómo se puede olvidar ese nombre? Ok, entonces fueron varios. Entonces del capítulo 1 al capítulo 6 nosotros podemos leer la historia verídica de estos 4 jóvenes, lo que ellos sufrieron y lo que aconteció en esos primeros 6. Entonces muy biográfico los primeros 6 capítulos. Por cierto, los nombres de los amigos de Daniel que fueron junto con él, obviamente fue Daniel, Misael, Azarías y Ananías. ¿Okay? Estos eran los 3 amigos de Daniel. Cuando ellos llegaron posteriormente a Babilonia, se les cambió el nombre a los más conocidos nombres paganos de sus dioses: Sadrach, Mesach, Abednego y Belsasar. ¿Okay? Somos más
la mayoría de los cristianos lamentablemente estamos más, o reconocemos más sus nombres paganos que sus nombres bíblicos. ¿Okay? Pero esto lo podemos ver en versículos 6 y 7 del capítulo 1, Daniel 1, 6 y 7. Dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre, a Daniel le puso Belsasar, a Ananías le cambió el nombre por Sadrach, a Misael le puso el nombre Mesac y a Azarías le cambió el nombre por Abednego. ¿Okay? Entonces les cambiaron sus nombres bíblicos o nombres verdaderos hebreos por nombres basados en sus dioses paganos: Sadrach, Mesac, Abednego y Belsasar. Espero que hayan visto algo muy interesante también en este versículo y también en el versículo que ya leímos. Fíjense lo que dice, entre esos estaban, dice, a estos el jefe de los ¿qué? Eunucos. Ahora nosotros vayamos a Daniel capítulo 1 y leemos el versículo 3. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos. Es decir, que estos 4 muchachos los castraron. Imagínense nada más. Linaje real de Israel, de la casa de los príncipes, fueron tomados como esclavos. Ellos estaban acostumbrados a vida de palacio y los llevan como esclavos a Babilonia cautivos, a la casa de Nabucodonosor. Ciertamente mantuvieron cierto estatus por estar en la casa de Nabucodonosor, pero para que su linaje real no siguiera, los caparon. Obviamente Nabucodonosor no quería que Israel tuviera rey, porque Nabucodonosor quería ser el único rey y matar el linaje real de David. Muchas personas no ponen atención a eso. Y esta es la razón por la cual Dios en su palabra habla que Israel es tierra seca. ¿Tierra seca de qué? De reyes. Tierra seca de reyes. No había linaje monárquico. ¿Okay? Y por eso a Cristo se le llama la raíz de tierra seca, implicando que de una tierra donde había nada de reyes, nada de linaje monárquico, porque todos o habían sido capados o habían sido muertos, asesinados, Dios sacó a Jesucristo como del linaje real. Él es el único del linaje real. Cristo Jesús, Rey de Israel, Rey de reyes, Señor de señores. Él verdaderamente la raíz de tierra seca, porque todos habían sido o muertos o capados por sus enemigos. Interesante hasta ahorita la vida de Daniel, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son las 2 divisiones principales. La segunda división, no les hablé de la segunda división. La segunda división trata mayormente de las profecías por venir. Todas hablan de profecías por venir, pero muchas de esas ya fueron cumplidas, especialmente el asunto de los 4 imperios. Pero habla el asunto de los 4 imperios, es decir, Babilonia, que era el imperio de Nabucodonosor, el imperio medo-persa, que era por parte de Darío y Ciro, y los Jerjes y los Artajerjes, todos esos nombres extraños. También tenemos el imperio greco, que específicamente habla del imperio, obviamente el único imperio que hubo, no hubo otros reyes, de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que obviamente estamos hablando de Alejandro Magno, el hijo de Felipe, de donde es el nombre Filipos, la ciudad de Filipenses. Él ahí estaba. Entonces Felipe, de donde es Filipenses, nombrado después del padre de Alejandro Magno, después obviamente... esto es muy interesante, fíjense. Tenemos
Muchas personas no hacen esta asociación para que comprendan un poco más Biblia. Felipe tuvo una hija y un hijo, Alejandro el Grande y Tesalónica. ¿Okay? Entonces, Felipe, así se le nombró la ciudad en honor a Felipe, que era Filipenses, Filipos, ¿okay? Y Tesalónica, de donde viene la epístola a los tesalonicenses, fue nombrado después de la hija de Felipe, Tesalónica, y obviamente tenemos a Alejandro Magno, el hermano de Tesalónica, hijo de Felipe, y él no tuvo una ciudad llamada en su honor, pero Troas sería lo más cercano, porque había una estatua en Troas, un monumento a Alejandro el Grande. Entonces ya pueden poner un poco de cosas ahí también en perspectiva en cuestión al Imperio Greco. Entonces tenemos, vamos a ver muchas cosas interesantes del Imperio Greco. Yo creo que ese es de mis favoritos. Del Imperio Greco, me gusta más que el de Medo Persa, porque el de Medo Persa es demasiado. Mucha información. Te haces bolas, pelotas ahí tratando de entenderlo. Pero el Imperio Greco es muy fácil porque nada más tuvieron un rey, Alejandro Magno, y cuando él murió se dividió su imperio en 4, se dividió entre sus 4 generales. Sus 4 generales fueron Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro. ¿Okay? Entonces se dividió el Imperio Greco en esos 4 y posteriormente vamos a estudiar de eso. Eso viene en el capítulo, ahorita lo vamos a ver, creo que también es el 9. No, 8, ahorita vamos a ver. Ahora, en cuestión a las cosas escatológicas, como ya lo mencioné, gran parte del libro de Daniel es escatológico. Se me olvidó decirle una cosa más. Ahora, esto no tiene nada que ver con Biblia, pero es interesante saber. Okay. Pongan atención, esto es interesante. Daniel como tal, 11, ok. Daniel como tal, ya les mencioné, está dividido en 2 secciones, del 1 al 6 y del 7 al 12. Pero recuerden que hay libros apócrifos. ¿Sí? Hay libros apócrifos. Los libros apócrifos son aquellos, muchos que se encuentran, por ejemplo, en la Biblia católica. Tenemos el libro de Judith, el libro de Tobías, los libros de sabiduría, de Eclesiástico, Macabeos, primero y segundo de Macabeos. Ese no viene en la Biblia católica. Pero hay otros apócrifos, como el libro de Enoch, que acaban de mencionar los hermanos, y hay otro libro apócrifo que se llama Bel y el Dragón. ¿Okay? Bel y el Dragón es un libro también de otros 12 libros o 12 capítulos adicionales. Se dice que Bel y el Dragón es la extensión o la segunda parte de Daniel. Entonces podríamos decir Daniel libro 1 y Daniel libro 2, pero no es así. Bel y el Dragón, aunque es visto por muchos como la segunda parte o la secuela de Daniel, no puede ser porque no es inspirado por Dios. Y si ustedes leen Bel y el Dragón, es una locura total. Okay. No les recomiendo que lo lean. Decir fumado es decir poco. Sí, es como el libro de Enoch, que es más o menos a la par, ahí están. Ok, bien. Ahora, dentro del libro de Daniel, los capítulos escatológicos principales son el capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 9 y los capítulos 10 al 12. Nuevamente, los capítulos mayormente escatológicos, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 2, 7, 9 y 10 al 12. El capítulo 2 trata de lo siguiente. Póngame la imagen, hermano, por favor. El capítulo 2 trata acerca de esta muy famosa imagen, la estatua multimetálica, la estatua multimetálica. Ok. Lo que sucedió aquí, y lo vamos a ir viendo, esto es capítulo 2 de Daniel.
Nabucodonosor como tal tiene un sueño, y en su sueño él ve la imagen de esta estatua y le pregunta a la gente, a sus sabios: a ver, explíquenme qué sueño vi, díganme qué sueño vi y expónganmelo, explíquenmelo. Y nadie le podía contestar. Entonces él se enojó tanto que dijo: les voy a cortar las cabezas a todos los adivinos, a todos los consejeros, a todos estos, porque no me pueden exponer cuál fue mi sueño ni explicármelo. Entonces cabezas van a rodar. Esta fue la imagen que él soñó. Daniel eventualmente dijo: yo te lo puedo interpretar por medio del poder de Dios. Dios me va a dar la respuesta. Y así fue. Y Dios le dio esta misma sueño a Daniel. Y él comprendió que la cabeza de oro de esta estatua representaba el imperio babilónico. Entendió que los brazos y pecho eran de plata y representaba al imperio medo-persa. Vio que el abdomen y los muslos eran hechos de bronce, lo cual representaba al imperio greco, y posteriormente las piernas y pies de barro y mezclado con barro, los pies nada más, implicaban el imperio de Roma, la cual sería quebrantado por la piedra gigante, la roca, quien es Cristo, que no viene en la imagen. Pero la victoria de Cristo como la roca que desbarata los pies y obviamente hace caer la imagen. Esto es capítulo 2. Ahora, el capítulo 4, no lo mencioné como uno de los importantes, pero en cierta forma lo es básicamente la caída del imperio babilónico. Y este fue otro sueño que tuvo Nabucodonosor. Él tuvo un sueño de un árbol gigante que fue derrumbado. Este árbol gigante iba a ser derrumbado, y esto estaba hablando de la caída del imperio babilónico. Entonces era una profecía de la caída del imperio de Nabucodonosor mismo. Esto lo vamos a estudiar en mucho detalle y también viene en el capítulo 4. Ahora, el siguiente es el capítulo 7. El capítulo 7 es ahora no un sueño de Nabucodonosor. Ya vimos los dos sueños de Nabucodonosor: la estatua multimetálica y el árbol derrumbado. Estos son visiones de Daniel, en la segunda mitad de la división del libro. Daniel tiene también varias visiones, varios sueños. Este es uno de ellos que vamos a estudiar en el capítulo 7, que es las 4 bestias, así lo denominamos, las 4 bestias. La Biblia así lo llama, la visión de las 4 bestias. Ahora, las 4 bestias eran un león con un par de alas, un oso renco, que era más grande de un lado que del otro, un leopardo con 4 pares de alas, y por último, la bestia salvaje, que es un animal no real como los otros 3, que es un animal que tenía dientes de fierro, dientes de acero y cuernos y todo esto. Entonces, así es la descripción del sueño de Daniel. Ahora, una cosa a entender, ustedes posiblemente piensen: que esto está de locos. En realidad no. Tenemos que entender que el capítulo 7, de Daniel, la visión de Daniel, y la visión de Nabucodonosor del capítulo 2 van de la mano. No se pueden separar Daniel 7 de Daniel 2. Van de la mano Daniel 7 y Daniel 2. De hecho, hay una imagen de una comparativa entre los dos, si me lo puedes buscar. Les explico. En la estatua de Nabucodonosor, la cabeza era de oro y representaba a Babilonia, gracias. La primera bestia de Daniel 7 es el león con un par de alas. Representa Babilonia. En la estatua, aquí está. ¿Sí? Entonces, la cabeza de oro, el león, Babilonia. Brazo y pecho de plata, medo-persa, representa el oso chueco. Imperio griego, bronce, representa al leopardo con 4 alas.
Imperio Romano de hierro representa a la vez, no sé qué sea eso, pero la... Ese símbolo de la fundación de Roma. Ah, es Rómulo y Remo, Rómulo y Remo. Ok, Rómulo y Remo. Muy bien, entonces la bestia con los dientes de acero. Entonces no está de locos si nosotros lo vemos desde esa perspectiva. Entonces, no se pueden separar la visión de Daniel del capítulo 7 de la visión de Nabucodonosor del capítulo 2. Ahora sí, el tema de todo esto que les he explicado en la introducción, ¿qué tiene que ver? Es que el tema es precioso. El tema de todo esto es la soberanía de Dios sobre toda la historia y todos los gobiernos y todos los imperios. ¿Cuál es el tema? La soberanía de Dios sobre toda la historia de la humanidad, sobre todos los imperios de la humanidad y sobre todos los reinos y gobiernos. Ese es el tema de todo el libro. La soberanía de Dios sobre la historia y sobre los gobiernos de este mundo. Porque ciertamente dice Daniel capítulo 2, versículo 21 y otros más, vamos a verlo. Daniel capítulo 2, versículo 21 dice, hablando de Dios, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea que Dios pone quien quiere como presidente, Dios pone quien quiere como emperador, Dios pone reinos y quita reinos. Dios hace su voluntad soberana sobre todos los gobiernos del mundo porque Él es Dios. La soberanía de Dios sobre todas las cosas en este mundo y en este planeta. Ese es el tema principal de Daniel, lo veas como lo veas. La soberanía de Dios sobre los gobiernos e imperios de este mundo y toda la historia de este planeta. Si perdemos de vista la soberanía de Dios en nuestro estudio de Daniel, perdemos todo. Muchos se obsesionan con los imperios. Muchos se obsesionan con la sección del anticristo, porque también hay una sección del anticristo y del gobierno por venir. Y eso lo vamos a estudiar también en el libro de Daniel. Entonces, todo esto, la gente se obsesiona con eso. Se obsesionan con el tema de las 70 semanas, que bien lo vamos a ver en el capítulo 9 de Daniel. Las 70 semanas es una porción extraordinaria, también profética, acerca de los tiempos del fin de los gentiles, hablando de las 70 semanas que le corresponden a Israel llevar a cabo. Entonces las 70 semanas de Daniel es otra sección donde la gente se obsesiona y se meten tanto y son tan obsesivos con esos temas que pierden de vista el tema principal, la soberanía de Dios. No puedes obsesionarte por temas alternos, que muy importantes, sí, pero si tú pierdes de vista el tema principal, la soberanía de Dios sobre el gobierno humano, entonces no tiene caso que estudies el libro de Daniel. Vamos a leer una última porción acerca de esto. Capítulo 4, versículo 34 al 37. Daniel capítulo 4, 34 al 37 nos dice lo siguiente. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y vi, y mi razón me fue devuelta y bendijo al Altísimo. Y alabé, glorifiqué el que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de esta tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien detenga la mano de Dios. Él hace como a Él le place con todos los gobiernos y todos los imperios de este mundo. Y nosotros, ¿quiénes somos para decirle, ¿qué haces, Dios? ¿Por qué? Soberanía de Dios, sobre todo, es el tema principal. Todos estos gobiernos del mundo que vamos a estar viendo, babilónico, medo-persa, greco, Roma, e inclusive el imperio por venir del anticristo, que también viene aquí marcado en la visión de la cabra, del macho cabrío y del cuerno pequeño. Vamos a ver eso también. Creo que ese es en el capítulo 10. No.
¿Dónde está? Capítulo 8. Ok. Capítulo 8 viene la visión de Daniel del macho cabrío y el carnero y el cuerno pequeño. Todo eso está hablando del anticristo, del reino por venir. Pero una cosa interesante es que Dios, al final de todo esto, Él va a poner su propio imperio. Él va a poner su gobierno teocrático sobre el mundo. Todos estos imperios acabaron. El imperio babilónico acabó, el imperio medo-persa acabó, el imperio greco acabó, el imperio de Roma no ha acabado, pero ha dejado de ser, o por lo menos podemos decir que está dormido por el momento, y ciertamente va a ser reactivado por el anticristo por venir y el gobierno de él. Todos estos han dejado de ser, y la de Roma, Cristo Jesús va a terminar rompiendo el dominio de Roma, siendo la roca que rompa los pies de la estatua, para reemplazar a todos estos imperios y gobiernos con un gobierno teocrático, sempiterno, perfecto, que dure por todas las edades. Vamos a leerlo, Daniel capítulo 2 y versículo 44. 2:44 dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Dios eliminará a todos estos reinos para formar uno suyo, propio, perpetuo, que no será reemplazado por ningún otro. También lo podemos ver en Daniel capítulo 7 y versículo 27. 7:27 nos dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. De eso se trata, de la soberanía de Dios. No me importa si tú votaste por X partido o Y partido, si votaste por X presidente o aquel otro presidente, no importa. Dios pone reyes y quita reyes. No importa el partido tampoco. Dios utiliza los partidos o no los utiliza. Dios pone naciones y destruye naciones conforme a Él le plazca. Él es el soberano, y Él quita estos gobiernos, llámese democracia, llámese socialismo, llámese capitalismo, comunismo, o lo que tú quieras. Dios los pone y los quita conforme a su bendita voluntad. Y un día Él terminará con todos los gobiernos, con todos los imperios, con todos los presidentes, con todos los monarcas, con todos los primeros ministros, para reemplazarlo con un reino perpetuo, el cual es el reinado de Él, que durará para siempre. De eso trata el libro de Daniel. Claramente, como ya mencioné, vamos a ver muchas cosas del anticristo, y cuando vemos acerca de la semana 70 de Daniel, también vamos a ser introducidos a los 7 años de tribulación, lo cual es como tal la semana 70. Entonces, muchas cosas interesantes en el libro de Daniel. Espero que esto y tengo más como introducción, pero aquí la vamos a dejar. Espero que esto haya sido bendición para ustedes, y que hayan aprendido un poco más acerca del libro de Daniel, y que les haya tocado un poquito más, que les haya abierto un poquito más el apetito por los meses siguientes para estudiar este magnífico y hermoso libro. Vamos a terminar en oración en esta noche. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido estudiar la introducción a este libro de su autoría, el libro de Daniel. Gracias, Señor, por su escritor, Daniel, y por ciertamente el ejemplo que nos ha dejado de vida, de obediencia, de oración, de fidelidad, que este profeta hizo, Señor. Que él también sea nuestro ejemplo, cómo servirle, cómo amarle, cómo ser fiel a su nombre. Gracias, Señor, porque vamos a tener la oportunidad de estudiar
acerca de todos estos imperios, sobre todo, Señor, de la soberanía suya, Señor, y sobre el imperio perpetuo que usted hará al final de los tiempos. Gracias, Señor, porque usted es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey. Gracias, Señor, porque no tenemos que preocuparnos por los reinos ni por nada más, siendo que usted es el soberano que tiene control absoluto de absolutamente todo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.